Relatos de la morgue. Desde siempre tuve vocación de servicio, me gustaba ayudar a la gente, y qué mejor manera que aliviando aquello que les causa dolor, por eso estudié medicina. Sin embargo, conforme pasaban los años me di cuenta que tenía cierto interés en la muerte, específicamente en qué pasa con una persona después de que muere. Así que dejé la carrera de medicina a la mitad y mejor inicié el estudio de las ciencias forenses. Lo que yo quería era trabajar en una morgue. Durante la universidad tuve la oportunidad de conocer a un médico que era encargado de la sala de necropsias de un hospital. Yo no era el mejor de la clase, la verdad, pero sí era el que más me esforzaba por hacer las cosas bien, a tal punto que lo intentaba, aunque supiera que me iba a equivocar. Así que cuando me gradué, el doctor me ayudó para que me contrataran en el hospital donde él trabajaba, y fue así que empecé en eso de las morgues. El primer día fue algo cansado, había varios cuerpos, eso no era lo pesado, sino toda la papelería. Nunca me gustó esa parte del trabajo, lo bueno es que tenía un compañero. Con el paso del tiempo me fui acostumbrando. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Cuando uno trabaja rodeado de cadáveres se acostumbra a ciertas cosas, el silencio pudiera ser el ejemplo más importante. Los muertos no hablan, o al menos no deberían. Sí se mueven, pero en el 99% de las veces eso no pasa de un pequeño susto, porque siempre sucede en el momento en el que uno menos se lo espera, pero una cosa es que un cadáver se siente, y luego vuelva a su posición sin hacer nada más, y otra cosa muy diferente es que un cuerpo sin vida se ponga de pie y le hable a una compañera. Yo no lo escuché, pero sí presencié que ese mismo cadáver hizo otras cosas. Pero antes de contarles la experiencia más fuerte que he vivido, me gustaría aprovechar el espacio para contar algunas otras cosas que me han pasado en la morgue y que creo que a más de uno le pueden resultar interesantes. Para empezar, una cosa que me aconsejó un buen amigo que trabajaba en una funeraria fue que jamás le prestara demasiada atención a la identidad del muerto, pues la morgue en la que yo trabajaba estaba en la ciudad de Matamoros, y por aquella época era normal que de vez en cuando llegaran personas a retirar cuerpos. A veces eran los militares los que venían a llevarse a algún civil que dieron de baja por accidente, y algunas veces eran los criminales los que venían por gente. En cualquiera de los dos casos nosotros debíamos olvidar el hecho de que ese cuerpo que se habían llevado alguna vez estuvo en la morgue. Se llevaban documentos y evidencia fotográfica, así que si yo no prestaba demasiada atención al nombre era menos probable que yo recordara quién había llegado a la morgue, así cuando alguien viniera a preguntar yo no sabría nada, y no estaría mintiendo. Volviendo a la morgue, otra cosa que se aprende rápido es que presenciar pequeñas manifestaciones es lo más normal del oficio. Alguna sombra, o algo que se refleja en algún vidrio, un objeto que se mueve, ruidos raros, sensaciones anormales, todo eso era tan común que con el pasar del tiempo dejé de prestarle importancia. Llegué a tal punto que cuando pasaba algo lo ignoraba por completo, lo normalicé, y es que la otra opción era asustarme cada noche una y otra vez. Al final de cuentas, desde que estaba estudiando ya sabía que cosas así podrían pasar. Hay algo que le ocurre a los muertos, que si bien no es nada paranormal, sí lo parece, pues es relativamente normal ver que a los cadáveres se les erizan los vellos, y eso está un poco turbio, pues es como si los cuerpos tuvieran miedo de estar en la morgue. Una cosa que no entiendo de los fantasmas es por qué se aparecen en ciertos lugares. Me refiero a que a mí me hace sentido que el fantasma de una persona se aparezca en el lugar en el que muere o en el panteón en el que está enterrado, pero lo que no me hace sentido es que el fantasma de un muerto se aparezca en una morgue, porque ahí ya llegó muerto, y su cadáver no se quedó ahí. Comento esto porque ahí en la morgue donde yo trabajaba se aparecía el fantasma de un niño. Ese niño murió atropellado, porque mientras jugaba en el parque, la pelota con la que estaba jugando salió volando y quedó del otro lado de la calle. El niño corrió por su pelota, y un auto le pasó por encima, murió al instante. El fantasma de ese niño se aparecía en la morgue, en el pasillo de afuera de la morgue, el que conectaba con las escaleras que subían al hospital.
Y sabíamos que era ese niño, porque podíamos escuchar cómo jugaba con su pelota, la hacía rebotar contra las paredes. Cuando ya tenía 3 años de estar trabajando, uno de mis compañeros tuvo un episodio de pánico que estuvo fuera de proporciones. Ocurrió cuando nos llegó el cuerpo de un niño que había muerto en un incendio. El cuerpo del infante estaba en terribles condiciones. Trabajar ese cadáver fue muy agotador. Yo terminé bastante cansado, así que después de colocar el cuerpo del niño en uno de los congeladores le dije a mi compañero que me iría a dormir un rato. Él me dijo que estaba bien. Cuando volví al área, al momento en que abrí las puertas, mi compañero brincó asustado y volteó en mi dirección. Le pregunté qué le pasaba. Me contó que le habían pasado ciertas cosas relacionadas con el cuerpo del niño. Decía que el niño había intentado salirse del congelador. Yo lo ayudé a revisar y todo estaba en orden. Lo noté preocupado y confundido. Le pedí que se tranquilizara, que lo único que estaba pasando era que ver el estado tan terrible en el que había llegado el cuerpo del niño le estaba afectando, que eso era todo. Al día siguiente mi compañero se presentó al trabajo, pero su estado era preocupante. No había dormido nada, temblaba y tartamudeaba. Decía que el niño lo había seguido hasta su casa. No pudo aguantar el turno completo. Luego de unas 3 horas salió corriendo y nunca volvió. Yo creí que se había vuelto loco, pero luego de unos días, mientras estaba platicando con un compañero de limpieza, dijo que él también había visto cosas raras esa noche. Nunca nadie reclamó el cuerpo del niño, lo cual fue sumamente extraño porque su cuerpo lo habían sacado de una casa, no era un niño de la calle. Fue muy raro. Ahí empecé a ser un poco más cuidadoso con las cosas que pasaban. Si bien yo seguía ignorando la gran mayoría de las cosas raras, cuando sucedía algo que fuera un poco más fuerte que un simple ruido, decidía por involucrar a alguien más, para estar seguro de que no me lo estaba imaginando. Hubo una ocasión en la que la morgue casi se mete en un problema muy grande. Resulta que los de la ambulancia nos llevaron una persona que no estaba muerta. Un compañero fue el que se dio cuenta porque una lágrima salió del ojo izquierdo y se resbaló por la mejilla. Él dijo que eso definitivamente no era normal. Le tomamos el pulso y su corazón estaba latiendo. Esa persona estaba viva. Estuvimos a punto de cometer algo terrible. Nosotros informamos al hospital. Un doctor bajó y tras confirmar que en efecto lo que estaba en la plancha no era un muerto, se llevaron a la persona. Resulta que unos tipos le habían pagado a los de la ambulancia para que nos llevaran a la persona, y nosotros creyendo que era un cadáver, hiciéramos nuestro trabajo y matáramos a la persona. Los de la ambulancia fueron despedidos. El hospital no dijo nada, no quisieron hacer público el incidente, por eso no hubo cargos en contra de los camilleros. Hay muchas historias de fantasmas, pero prácticamente todas ocurren de la misma forma, es decir, ver en alguna otra parte del hospital a las personas que tenemos en las planchas o dentro de alguno de los congeladores. Existe una leyenda, desconozco su grado de veracidad, pero a mí me contaron que nunca se debe de limpiar el sudor de los cadáveres. Una cosa es hacer la limpieza general del cuerpo, pero cuando ya el trabajo está hecho y el cuerpo está listo para ser resguardado hasta su entrega, ahí es cuando ya no se debe limpiar el sudor de los cadáveres, porque ya no deberían de sudar. Se dice que el sudor simboliza el miedo que tiene esa persona de irse solo al otro mundo, y que suda como una manera de pedir ayuda. Entonces cuando uno limpia el sudor es como si se estuviera ofreciendo a acompañar al muerto en su viaje hacia el otro mundo, es decir, que si limpias el sudor estás aceptando morir. Aclaro que yo nunca he sabido de alguien que haya muerto por limpiar el sudor de un cadáver, pero fue un compañero de trabajo el que me hizo la advertencia porque él afirmaba que un amigo de él se había muerto luego de limpiar el sudor de la frente de un muerto. Total, una madrugada que parecía normal, empecé a escuchar un alboroto afuera de la morgue, en el pasillo que llevaba a la salida, que es por donde llegaban los cuerpos. Mi nueva compañera y yo nos asomamos. Los muchachos de la ambulancia estaban intentando llevarnos un cuerpo, pero algunas personas lo querían impedir. Me acerqué para ver qué era lo que estaba pasando. Había una muchacha, un tipo extraño con collares y aretes, y un sacerdote.
Ellos discutían con los de la ambulancia y estaban tratando de jalar la camilla donde estaba el cuerpo. Alegaban que era una pésima idea que el cuerpo fuera ingresado, que debían dejárselos para que ellos se hicieran cargo, que de lo contrario terribles cosas podrían pasar. Yo ayudé a los de la ambulancia y ya con un par de manos extras logramos dejar a esa gente atrás y llevar el cuerpo hasta el interior de la morgue. Esas 3 personas estuvieron intentando entrar, pero los de seguridad se encargaron de ellos, sí se llevaron algunos golpes porque no querían entender. Ya cuando las cosas se calmaron les pregunté a los de la ambulancia por qué había sido todo ese alboroto. Su respuesta me dejó consternado. Me dijeron que la persona que ya teníamos sobre la plancha había muerto mientras le practicaban un ritual de exorcismo en la casa de su pareja. Mi compañera les dijo que no estuvieran bromeando, que eso de los exorcismos eran puras mentiras, y les pidió que nos dijeran la verdad. Yo la verdad no sabía qué pensar, no me esperaba una respuesta de esa naturaleza. Los de la ambulancia intercambiaron miradas y le dijeron a mi compañera que le quitara la sábana al cadáver para que lo comprobara por su cuenta. En cuanto lo hizo pudimos ver que el cuerpo tenía la cara desencajada y completamente negra, como si se hubiera cocinado, pero el resto del cuerpo no tenía el mismo color. La cabeza además estaba a nada de desprenderse del cuerpo, parecía que se había girado varias veces, las suficientes para que los huesos, carne y piel se rasgaran. Tenía muchas marcas de quemaduras en su cuerpo, parecía como si le hubieran rociado algún líquido ardiente, tanto que las quemaduras atravesaban la piel y llegaba hasta el músculo. En su mano izquierda tenía marcada una cruz, como si hubiera agarrado una cruz metálica recién salida de la hoguera. Sus pies tenían una perforación cada uno, esas perforaciones literalmente atravesaban de un lado a otro y eran lo suficientemente anchas como para meter un dedo. Cuando pusimos el cuerpo boca abajo, nos dimos cuenta que tenía la columna vertebral expuesta, se podían contar todas las vértebras a simple vista. Ha sido el estado más demencial en el que he visto un cadáver, por eso recuerdo cada detalle, una cosa tan impresionante no se olvida. Los de la ambulancia nos desearon suerte, nos advirtieron que tuviéramos mucho cuidado, pues durante el trayecto para traernos el cuerpo, habían escuchado que la camilla se estuvo moviendo con fuerza, como si el cadáver estuviera intentando liberarse. Luego los de la ambulancia se fueron. Mi compañera, que tenía más experiencia que yo, me sugirió que simplemente la papelería la llenáramos sabiendo del exorcismo, y con los detalles que podíamos ver, que le dejáramos el cuerpo al siguiente turno. Que la persona que estaba a cargo del siguiente turno ya estaba por jubilarse, así que no le importaría mucho que falseáramos un poco la papelería y que le dejáramos el cuerpo. Además, las personas que le ayudaban eran practicantes, así que no nos dirían nada. Me quedé pensando, la verdad es que yo tampoco quería tocar el cuerpo, no es que me diera mucho miedo el cadáver como tal, sino que lo que me asustaba es que la cosa que había poseído a la persona siguiera dentro. Además, el hecho de que un sacerdote haya intentado que no nos entregaran el cuerpo ya pintaba bastante mal. Así que estuve de acuerdo con mi compañera, llenamos la papelería, ya el del siguiente turno que se encargara de las fotografías y del cuerpo. Iban a ser las 2 de la mañana cuando yo empecé a sentirme agotado, tenía sueño y el cuerpo me pesaba, así que decidí subir al hospital para buscar un poco de café. Me tomé el café de un solo trago y llené 2 veces el vaso desechable, aún así sentía un poco de sueño. Se me acercó una enfermera que también había ido a tomar café, y me preguntó qué había pasado con el escándalo de hace rato. Le conté lo del cuerpo que venía de un exorcismo, y lo que había pasado con las 3 personas que estaban aferradas en querer llevárselo, el tipo extraño, la mujer y el cura. Ella se sorprendió y me preguntó si podía ver el cuerpo, le dije que sí, pero le advertí que podría ser que se llevara una impresión muy grande. La enfermera y yo empezamos a caminar rumbo a la sala de necropsias, en el trayecto ella me preguntó cómo era el tipo extraño, se lo describí y me dijo que lo había visto dentro del hospital, estaba sentado en la sala de espera del área de emergencias. Se me hizo raro, porque los de seguridad se supone que lo habían alejado del hospital. Ya íbamos a llegar cuando vimos a mi compañera,
estaba de rodillas y arrinconada en una esquina. Corrí a ver qué era lo que le estaba pasando, me incliné para quedar a su altura, entonces me dijo que el poseído no estaba muerto. Le pregunté de qué me estaba hablando y me respondió que el cadáver le había hablado. Mi compañera estaba muy nerviosa y alterada, le dije que me explicara. Ella agarró mi cara con sus 2 manos y me dijo: «No lo dejes salir, hay que quemarlo». La enfermera se acercó a mi compañera y la revisó, tenía la respiración agitada y los latidos muy acelerados, además no respondía a los estímulos visuales. Le pedí a la enfermera que por favor la llevara arriba en lo que yo revisaba la morgue. Ella me preguntó si quería que le dijera a alguien que viniera a acompañarme, le dije que no quería que se hiciera un espectáculo, que ya con lo que estaba pasando era suficiente. Esperé a que la enfermera y mi compañera se alejaran y entonces abrí las puertas de la morgue. En cuanto lo hice, un viento helado salió desde el interior del salón, era como si alguien le hubiera movido al termostato para ponerle al mínimo de temperatura. Se me erizó la piel e inmediatamente entré en estado de alerta, me sentía en peligro, como si en cualquier momento algo o alguien me fuera a atacar. Lo primero que noté es que el cadáver estaba tal y como lo había visto antes de ir a buscar café, no se había movido ni 1 milímetro. Hasta ese punto yo había pensado que el cadáver simplemente se había movido y que eso había impactado demasiado a mi compañera por el hecho de que sabíamos que el cuerpo venía de un exorcismo. Pero yo estaba viendo que el cuerpo estaba igual, así que eso no podía haber sido lo que pasó. Me acerqué al cuerpo, con uno de mis dedos lo toqué, lo hice con miedo, pero yo quería saber si pasaba algo, si se movía o cualquier cosa, pero no. Ya estando tan cerca del cadáver me di cuenta de una cosa, en el centro de su pecho se le había formado una especie de lama, era de color blanco. Estoy totalmente seguro de no haber visto nada igual en ningún otro cuerpo. Fui a tomar una herramienta para revisar qué era eso. En cuanto la herramienta hizo contacto con la lama, una larva negra salió y se adhirió a la herramienta intentando trepar. Yo me asusté porque jamás había visto una larva negra salir de un cuerpo, además el insecto era enorme. Así que de manera impulsiva, aventé la herramienta, cayó donde nos lavamos las manos. Fui a revisar, y cuando vi la larva ya se estaba metiendo a la tubería. Me giré de nuevo hacia la plancha, pero ya no estaba el cadáver del poseído. Miré hacia todos lados, pero no estaba por ninguna parte. Me sentí inquieto, aterrado. Era absolutamente imposible que un cadáver desapareciera en cuestión de segundos. En ese momento la puerta de uno de los refrigeradores donde se almacenan los cuerpos se abrió, rechinó muy feo con el movimiento, jamás ninguna de las puertas había hecho un sonido parecido al que hizo esa puerta. Después el material que teníamos en la mesa empezó a moverse ligeramente. De pronto todo el material salió volando en todas direcciones, tuve que agacharme para evitar que una de esas cosas me golpeara en la cara. Volví a ponerme de pie, observé la morgue, había cosas tiradas por todas partes, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces un sonido metálico emergió desde el interior del refrigerador que se había abierto solo, ese sonido metálico se convirtió en un rugido grotesco. Las puertas de todos los refrigeradores empezaron a azotarse, se abrían y se cerraban con mucha fuerza, y cada movimiento las hacía rechinar. Así que quise salir del lugar, pero en cuanto me di media vuelta escuché un ruido que provenía detrás de mí, en cuanto lo oí me quedé helado. El ruido se repitió, eran pasos de pies descalzos, en esa morgue aparte de mí, solo había muertos. Así que al parecer, un cadáver estaba caminando justo detrás de mí, y yo estaba convencido de que se trataba del cuerpo del poseído. Sentía una tensión tremenda, algo me impulsaba a querer voltear, una alarma en mi cabeza me gritaba que no lo hiciera, pero no pude evitarlo, entonces sentí que me agarraron del hombro, y del susto me giré de inmediato. No pude ver nada porque en ese momento las luces se apagaron y la puerta se atrancó. Me quedé a ciegas, no veía nada, no podía distinguir ni un objeto. Quería moverme, pero me daba miedo caer al suelo por resbalar con alguna de las cosas que estaban tiradas en el suelo,
o peor aún, toparme con la cosa que me había agarrado el hombro. Empecé a escuchar que algo se estaba arrastrando, así que temblando de miedo y con el corazón latiendo a 1000 por hora, me las arreglé para salir de ahí. Choqué contra un mueble, pero lo bueno fue que no me caí. Cerré las puertas y me alejé corriendo de la morgue. Afuera sí había luz. Subí al hospital y me di cuenta que había más gente con mi compañera. Ella apenas se estaba recuperando. La enfermera que me había ayudado me preguntó qué había pasado. Yo no supe si debía responderle o no, porque las otras 6 personas, que eran personal del hospital, estaban muy atentas esperando mi respuesta. La enfermera ya les había contado lo que ella sabía. Decidí por no responder. Solo le pedí a uno de ellos que fueran al área de emergencia a buscar el sujeto extraño, el que traía los collares y los anillos. Según la enfermera me dijo, ahí debería estar. Ya que les expliqué cómo era la persona, y un par fueron a revisar. Me acerqué a mi compañera, le hablé pero su mirada estaba perdida, le insistí, y entonces reaccionó. Era como si hubiera salido de un trance. Se puso a temblar y me preguntó dónde estaba el cadáver. Yo le respondí que estaba abajo, en la morgue, que se tranquilizara, que nosotros ya estábamos arriba, en el hospital. Ella me dijo lo mismo que me había dicho cuando la encontramos abajo, que no debíamos dejar salir al cuerpo y que debíamos quemarlo. Le pregunté si podía contarme qué era lo que le había pasado antes de que la encontráramos afuera de la morgue, arrinconada y de rodillas. Me contó que ella estaba haciendo cualquier cosa cuando de pronto las luces se pusieron a parpadear, luego empezó a escuchar como un ligero susurro que parecía salir del cadáver. Ella ya había tenido experiencias en que por una razón o por otra ciertos gases se liberaban, y al pasar por las cuerdas vocales simulaban que el cuerpo hablaba, así que optó por ignorar la voz. Pero el susurro se fue haciendo cada vez más fuerte, hasta que según mi compañera, el cadáver se sentó y habló con una voz infernal. Mencionó que le dijo una sola palabra: libérame. Ella se quedó pasmada de la impresión. Luego la morgue quedó sumergida en la completa oscuridad por un par de segundos. Cuando la luz volvió, mi compañera pudo ver que el cadáver estaba parado frente a ella. El miedo la hizo correr para salir de la morgue. Ella me juró que pudo escuchar cómo esa cosa intentó agarrarla, pero logró salir y cerrar las puertas. Yo podía ver el terror en la mirada de mi compañera. Sabía que me estaba diciendo la verdad. A los pocos minutos regresaron los que habían ido a buscar al tipo, y afortunadamente venían con él. Nos preguntó quiénes habíamos visto el cuerpo, y pues solo éramos mi compañera y yo. Dijo que los demás tenían que irse, que lo que estaba pasando era algo de lo que ellos no querían formar parte. Todos empezaron a irse. La enfermera me lanzó una mirada. Entonces yo le dije al sujeto que ella me había ayudado con mi compañera, que estaba bien si se quedaba, pero el tipo dijo que no, que si no había visto el cuerpo tenía que irse. Así que solo nos quedamos nosotros dos y el sujeto. Él sacó su celular, que era bastante antiguo, y envió unos mensajes de texto. Me dijo que necesitaba que el sacerdote estuviera presente, que no tardaría mucho en llegar al hospital, que ya debería estar cerca. El tipo me preguntó cómo podría hacerle el cura para llegar hasta donde estábamos nosotros sin que alguien lo detuviera. Le dije que preguntara por la enfermera que me había ayudado con mi compañera y que ella lo traería con nosotros. Él le avisó por mensaje al cura y luego se sentó. Le pedí que me explicara qué estaba pasando, que era lo mínimo que me merecía. Él me explicó que se dedicaba a cosas de espiritismo, y que solía ayudar a aquellas personas que acudían en busca de ayuda, tal como era el caso de la mujer que estaba junto con él y el cura cuando se había hecho la discusión por el cadáver. Lo que había pasado es que la mujer y su pareja formaban parte de una extraña secta, y por motivos raros de la secta habían decidido que la pareja de la mujer tendría el honor de ser el recipiente para que una deidad pudiera caminar sobre la tierra, y así fortalecer a la secta. La mujer se opuso, pero fue ignorada porque su pareja sí estaba de acuerdo. La secta ya le había lavado tanto el cerebro que para ese punto había perdido su individualidad. Para él lo más importante eran las necesidades de la secta. Así que le hicieron un ritual.
Cuando los de la secta terminaron de hacer sus cosas, su pareja ya no reaccionó, respiraba y su corazón latía, pero estaba inconsciente. Los miembros de la secta le dijeron que eso era normal, que el cuerpo de su pareja había entrado en un estado de trance para estar preparado al momento en que la deidad decidiera entrar en su cuerpo. La mujer por supuesto no se quedó tranquila y buscó ayuda. Luego de unos días fue a dar con el espiritista, que luego de ir a su casa a revisar a su pareja, concluyó que era necesario practicarle un exorcismo de emergencia, pero que eso solo lo podía hacer un sacerdote. La mujer le dijo que cerca había una iglesia. El espiritista le aclaró que no cualquier cura puede hacer un exorcismo, y que no todos los padres exorcistas tomarían el caso de su pareja, porque el protocolo que culminaba con la autorización del Vaticano podría tomar meses, así que requerían de un sacerdote en específico, un amigo del espiritista. Él era el único que aceptaría omitir la autoridad del Vaticano. Fue así que la noche anterior, la mujer, el espiritista y el sacerdote se reunieron para practicar el exorcismo. Las cosas no salieron nada bien, y la entidad que había poseído a la pareja de la mujer, terminó matando al cuerpo, es decir, la pareja de la mujer ya había muerto, pero la entidad seguía dentro del cadáver, por eso el cuerpo podía moverse a pesar de no tener vida. Por eso ellos habían intentado recuperar el cuerpo, para poder enviar a la entidad de regreso al infierno, y de hecho eso era lo que estaban intentando hacer cuando llegó la ambulancia a la casa de la mujer. Uno de los vecinos había llamado por tanto escándalo. Los de la ambulancia, al revisar y darse cuenta que la pareja de la mujer ya no tenía signos vitales, lo llevaron directo a la morgue, y así es que llegamos a la espeluznante situación que estaba ocurriendo esa noche en la morgue. Entonces se escuchó un extraño ruido abajo, venía de la morgue. El espiritista me dijo que lo bueno era que un cadáver poseído no podía abrir puertas, así que no podría salir de la morgue. En menos de 3 minutos llegó la enfermera con el sacerdote. Entonces el cura y el espiritista bajaron a la morgue para hacer lo que sea que tenían que hacer para sacar al demonio del cuerpo. La enfermera me preguntó qué era lo que estaba pasando, le conté todo. Ella estaba igual de confundida que yo, pero sabíamos que todo era verdad, porque un padre y un espiritista habían bajado a la morgue a enfrentar a un cadáver poseído. Personal del hospital que pasaba cerca de donde estábamos nosotros nos preguntaban qué eran los ruidos que se escuchaban abajo. Yo les mentía a todos diciéndoles que estaban fumigando. Lo bueno fue que nadie informó a la administración del hospital, porque entonces me habría metido en problemas por permitir que 2 personas no autorizadas bajaran a la morgue. Pasó un buen rato antes de que el espiritista y el sacerdote subieran de nuevo a donde estábamos nosotros. Estaban sudando, se les notaba mucho el cansancio. Me dijeron que ya todo estaba en orden, que ya podía trabajar el cuerpo como si nada hubiera pasado. Les pregunté si estaban completamente seguros, y me respondieron que sí. Que era más fácil sacar un ente de un cadáver que de una persona viva. El sacerdote me dijo que me recomendaba acudir a su iglesia lo más pronto que me fuera posible, pues el cadáver poseído me había agarrado del hombro, y era posible que eso me dejara secuelas. Le dije que estaba bien, que en cuanto terminara mi turno iría, y le pedí la dirección de la iglesia. Luego les pregunté qué pasaría con mi compañera. Ella seguía un poco ida. Me recomendaron que dejara que mi compañera se fuera con ellos, así podían asegurarse que no se le hubiera pegado nada negativo. La enfermera dijo que ella conocía a un amigo de mi compañera, que a lo mejor él podía irse con ella junto con el espiritista y el sacerdote, para que la revisaran. Total, todo quedó en que mi compañera y su amigo se fueron con esos sujetos. La enfermera me ayudó a trabajar el cadáver. Terminamos antes de que llegaran los del otro turno, limpiamos y acomodamos todo y fingimos que nada había pasado. Me hice amigo de la enfermera después de eso. Yo sí fui a ver al sacerdote para que me ayudara con lo que me había dicho. Siendo sincero, yo me esperaba una ceremonia o algo así, pero no, él simplemente me puso las manos en la frente, me hizo algunos rezos y me dijo que ya con eso quedaba liberado de cualquier cosa que el cadáver poseído me hubiera podido pasar cuando me tocó el hombro. Mi compañera afortunadamente no tenía nada malo,
Solo había quedado traumatizada por lo que experimentó, pero renunció a los pocos días. La entiendo, si yo hubiera escuchado a un cadáver poseído hablar quizá también hubiera renunciado. En cuanto al cadáver, me enteré que su pareja decidió cremarlo para así borrar todo rastro de lo sucedido. Había sido un terrible episodio en su vida. Pasaron algunos meses, ya no me sentía cómodo trabajando, me había vuelto muy paranoico después del terrible suceso, solo faltaba una gota que derramara el vaso. Lo que me hizo renunciar fue el cuerpo de un hombre que por su apariencia parecía ser un vagabundo. Los de la ambulancia lo habían recogido en el interior de un parque, el tipo estaba colgado en el árbol más grande. Seguramente en vida debió haber sido una persona bastante alta, o eso me gusta pensar, porque si bien un cuerpo sí se estira cuando se cuelga por efectos obvios de la gravedad, dudo mucho que se estire hasta quedar de 2 metros. En fin, ese no era el problema, sino que al revisar el interior del cuerpo, encontramos manos y pies pequeños dentro de su estómago. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.